Gloria a Dios. Dios les bendiga, amados hermanos televidentes. Dios los continúe bendiciendo a todos y cada uno de ustedes. Gracias por sintonizarnos aquí en este subprograma Diálogo Pastoral. Como todos los miércoles, transmitimos en vivo aquí en la cadena del mediodía, por la cadena del milagro, originando la señal desde el Ministerio Cristo Viene y para el mundo entero. Este es su pastor, el pastor Orlando Nieves Soler, pastor de la Iglesia de Dios Mission Board, Taller del Maestro, saludando a todos y cada uno de ustedes, hermanos televidentes, tanto en Puerto Rico, en Santo Domingo, República Dominicana, el Caribe, Estados Unidos y el mundo entero, que nos sigue a través de www.cdminternacional.com. También agradeciendo a nuestros hermanos televidentes que nos siguen en nuestra página de Facebook cuando aparece Diálogo Pastoral en CDM Internacional. Gracias por sus comentarios, sus felicitaciones, y agradecemos también el Ministerio de SermonCristiano.tv, que miércoles tras miércoles graban este programa para retransmitirlo también por las plataformas digitales que ellos tienen, tanto en Roku, YouTube, Facebook. Así que muchas gracias a todos y cada uno por su fiel sintonía. Si se pierde algún segmento de este subprograma Diálogo Pastoral, esta misma noche, hoy miércoles en la noche, a las 10 de la noche, de 10 a 11 de la noche, se retransmite este programa también por la cadena del milagro, y próximamente van a ver este programa en nuestras redes sociales. Así que gracias a ustedes por su fiel sintonía. Tenemos, amados hermanos, un invitado especial, pero le invitamos a ustedes que nos pueden llamar a los teléfonos que aparecen en pantalla. Gloria sea el Señor. Llámenos para oración, porque al final del programa vamos a estar orando por esas peticiones y esos hermanos que nos llaman al 787-898-5410 y el 787-898-5120. Tenemos un grupo, un equipo de hermanos y hermanas en Cristo Jesús allí en el cuadro telefónico, listo para recibir su llamada telefónica. Así que no lo deje para último. Tome el teléfono, denos esa llamadita para entonces al finalizar del programa podemos entonces estar orando por cada una de sus peticiones. Hoy, gloria sea al Señor, tenemos con nosotros a nuestro pastor Bercelio Muñoz, pastor en la Iglesia Centro Cristiano Nueva Generación, Bogotá, en Colombia. Pastor Bercelio, bienvenido a Diálogo Pastoral. Gracias, amén. pastor. Un saludo ahí a los hermanos televidentes. Saludamos a todos los pastores, hermanos, hermanas que hoy nos honran en esta sintonía, y les saludo. Mi nombre, como dijo el pastor, es Bercelio Muñoz Barbosa. Por la gracia del Señor, hace ya un poco más de 50 años estamos caminando con el Señor en Colombia, y yo siempre estoy muy agradecido con el pueblo de Puerto Rico, que les digo, cuando mis hijos estudiaban acá en el colegio de la Mission Board, ellos estudiaron acá en Trujillo Alto para el ministerio pastoral, y hemos tenido esa bendición de muchos pastores, pastoras. El pueblo de Puerto Rico siempre ha sido muy generoso con nosotros, con mi familia, y por lo cual yo estoy muy agradecido, Pastor Orlando. Amén. Muy agradecido. Muchos nos dieron la mano cuando mis hijos estudiaban, los estimularon, los ayudaron, y para la honra y gloria de Dios podemos decir que hoy son pastores que están en pleno ministerio ganando almas para el Señor. Amén, gloria sea al Señor. Y le invitamos, amados hermanos, miren, tenemos la revista La Fe en Marcha. En esta revista, gloria sea al Señor, hay un reconocimiento que le hicieron a nuestro fundador de aquí del Ministerio Cristo Viene, el hermano Gilla Ávila, en el municipio de Camuy. Así que tiene una información bien valiosa, y le invitamos a ustedes a que reciba, gracias a sus ofrendas, gracias a su aportación a este ministerio, podemos seguir esparciendo la palabra del Señor a todo el mundo. Pero también aprovechamos esta oportunidad para dar este anuncio. En el día de ayer, martes 18 de abril, partió con el Señor el hermano pastor Charles Stanley del Ministerio en Contacto, que ha estado transmitiendo también ese programa a través de las redes sociales, pero también a través de la cadena del milagro. Y
A la edad de 90 años, nació el 25 de septiembre de 1932 y ayer, el 18 de abril, partió ante la presencia del Señor nuestro hermano, el pastor Charles Stanley. Él fundó en el 1977 el ministerio En Contacto, gloria sea al Señor. Sus programas fueron escuchados en más de 115 millones de hogares semanalmente. Escuche bien, más de 115 millones de hogares semanalmente escucharon el mensaje En Contacto del pastor Charles Stanley en más de 126 países. Por tanto, el Ministerio Cristo Viene, la Cadena del Milagro, este programa Diálogo Pastoral, todo el equipo y toda la familia del ministerio nos unimos en oración por fortaleza y consuelo para sus seres queridos, pero con la alegría de este siervo del Señor. Gracias, siervo de Dios, por hacer esta obra que repercute en la eternidad. Gracias por tus servicios, descansa en la labor y nos veremos pronto ante la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que nos unimos a estas palabras. Gloria sea al Señor. Yo sé que nuestro pastor Bercelio Muñoz también estuvimos dialogando acerca de la obra del pastor Charles Stanley y ha marcado muchas vidas, muchas generaciones, y a Dios sea la gloria por la labor de este siervo de Dios. Amén. Hoy vamos a estar hablando acerca del tema andando en el secreto de Dios. Hay un momento crucial en nuestras iglesias en este tiempo donde escuchamos muchas profecías, escuchamos muchos pseudo profetas y a personas que se autoproclaman profetas de Dios o profetizas del Señor, y queremos tocar este tema bajo el tema, valga la redundancia, andando en el secreto de Dios. Y para ello vamos a comenzar leyendo Jeremías capítulo 23 y vamos a considerar el versículo 18, 22 y 28. Y dice así la palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Versículo 22. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Versículo 28 y 29. El profeta que tuviera un sueño, cuente el sueño, y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera, que tiene que ver la paja con el trigo, dice Jehová. ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Poderosa palabra del profeta Jeremías. Poderosa. Para aquel entonces, un pueblo que estaba en un cautiverio, pero también, como la palabra es viva, pastor, toma más validez aún en el día de hoy. Amén. Gracias, pastor Orlando. Pues me preocupa a mí como pastor, que una de las falencias de nuestras iglesias hoy, no solo en Bogotá, en Colombia, sino en casi todo el mundo, es que nos estamos dejando llevar mucho por una corriente de profetas y de estas cosas. Pero la palabra de Dios nos dice que el profeta, como en el caso de los días del profeta Jeremías y todos los profetas del Antiguo Testamento, los profetas sentían lo que Dios sentía. Okay. Veían lo que Dios veía, oían lo que Dios estaba percibiendo, ¿ve? Y hoy hemos llegado a una situación donde hay mucha profecía, pero la palabra de Dios nos dice: pero si ellos hubieran estado en mi secreto, en mi secreto. Nosotros como pastores, como evangelistas, como maestros, ¿qué tenemos que hacer hoy en día? Estar en el secreto de Dios, a sus pies, de nuestro Maestro, de nuestro Señor, y oír lo que Dios nos dice. Porque si yo predico lo que Dios me dice, lo que Dios me habla, yo lo recibo de Dios y lo entrego a la iglesia, esa palabra va a tener resultado. Amén. Esa palabra va a tener fruto. Esa palabra va
a quebrantar, porque más adelante entonces dice, en el versículo 28 dice, el profeta que tuviere un sueño, cuente el sueño, y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera, verdadera. Entonces el Señor dice, ¿qué tiene que ver la paja con el trigo? Wow. Es que tenemos que discernir y entender, y cuando Dios nos hable, nosotros nuestra misión es entregarle al pueblo, a la iglesia, lo que oímos de Dios, lo que recibimos de Dios, entregarlo con integridad. Perdonando, pastor, la palabra de Dios dice, probad los espíritus y que juzguemos el profeta según la profecía, pero hay personas que quieren decir, no, tú tienes que tomar la palabra del profeta tal y como está. No, hay que escudriñarla. Hay que escudriñarla. Hay que estar seguros 100% de que eso que nos están hablando, Dios lo habló. Santo. Porque si Dios lo habló, se cumple. Y viene lo que nos están diciendo. Mas si no se cumple, pues hay una duda ya ahí, porque lo que Dios dice se cumple. La palabra de Dios no regresa atrás vacía. No a su tiempo dará su fruto. Da su fruto, sí. Entonces aquí él dice, ¿no es mi palabra como fuego? Cuando uno da la palabra de Dios con el fuego del Espíritu, con la integridad de la palabra, con la fidelidad a Dios, esa palabra es como fuego que quebranta las cadenas. Amén. Se rompen porque el fuego destruye. El fuego quema el hierro, las cadenas, todo lo que el enemigo ha puesto en la vida de la familia, de la iglesia, del individuo. Esa palabra como fuego rompe esas estructuras. Y la refuerza diciendo, ¿y no es mi palabra como martillo que quebranta la piedra? Wow. Cuando uno da la palabra con integridad, fidelidad, la palabra de Dios hace la obra. Nuestro deber, nuestro llamado, nuestro compromiso es dar la palabra que recibimos de Dios, que oímos de Dios, porque hemos estado en su secreto. Y cuando estamos en su secreto oímos lo que Dios nos dice que prediquemos, lo que Dios nos dice que hablemos. Y entonces ahí es que vienen los resultados, porque dice, ¿y no es mi palabra como martillo que quebranta la piedra? Cuando uno entrega la palabra de Dios con fidelidad, es poderosa, rompe la dice que es dinamita, dunamis, esa palabra. Esa palabra quebranta, rompe. Entonces vemos el resultado, que viene el hombre, la mujer, el que está en la droga, el que está oprimido en los vicios. ¿Ve? Esa palabra rompe esas estructuras y la persona puede llegar a Cristo y seguir la vida en el Señor. Pero en este tema, andando en el secreto de Dios, entonces es un proceso, es un caminar, no es un lugar en específico. Sí, nosotros oramos en el secreto de nuestra habitación, en la intimidad, pero ese caminar constante, ya sea en el trabajo, ya sea en la comunidad donde estamos o donde vamos a predicar, el secreto es esa intimidad entonces con el Padre. Con nuestro amado Padre Celestial, con su amado Hijo, nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Amén. Y con su Santo y Divino Espíritu. Wow. Pastor, yo estuve ahora el día 15 de este mes de abril terminando un seminario para pastores que el tema era el ministro y su llamado. Okay. El ministro y su llamado. Y ahí afloraron algunas preguntas. Me decían, pastor, ¿cómo es posible que una persona camine, lo que usted me está diciendo, camine con el Señor 3, 5 años o 10 años y luego regrese atrás? O sea, yo realmente no puedo concebir eso. Yo le decía a usted, yo llevo 51 años caminando con el Señor y durante esos 51 años no hemos tenido desánimo. Ha habido altas y bajas, pruebas, persecución, pero siempre hemos caminado. Esto no es para caminar un año, ni dos, esto es hasta que el Señor nos llame o nos vayamos con Él en el rapto de la iglesia. Amén. Pero no es para estar subiendo y bajando. Entonces yo le decía, me decían allá un pastor en el seminario, me decían, pero Pedro negó al Señor. Entonces yo le decía, sí, pero previo a eso hay unos antecedentes, ¿ve? Hay un contexto. ¿Por qué lo negó? Porque había descuidado la oración. Recuerde que no, el Señor les dijo en la noche de Getsemaní, en la agonía del Señor, en esa intercesión donde Él estaba orando al Padre, Padre, si es posible, pase de mí esta copa.
y los invitó a orar a sus 12 y ninguno estuvo con él orando. Recuerde lo que la Biblia dice allá en Mateo 26, 36, ¿no? Entonces, número 2, cuando el Señor fue arrestado, dice que Pedro le siguió de lejos. Al Señor no podemos seguir de lejos. Wow. Por eso hay que seguirlo ahí en el secreto, ahí con Él. Cerca, tomado de la mano con Amén. Él. Esto no es para seguir al Señor de lejos. Número 3, Pedro estaba afuera en el patio, dice, calentándose con los impíos y truhanes que maltrataban a su maestro, al Señor, a Jesús. ¿Qué hacía Pedro allá? No estaba en la compañía, en la comunión de los otros apóstoles. Y no quiere identificarse con uno de ellos, aunque la gente le decía, tú hablas como ellos, tú estabas con ellos, y él lo niega. Y él dice, no sé de qué me habla, no sé, yo no lo conozco, porque había un contexto que había descuidado la oración, estaba siguiendo a Jesús de lejos, se estaba calentando en un sitio inapropiado, que no estaban los otros apóstoles. Cuando dejamos la iglesia, cuando dejamos de leer la palabra de Dios, cuando dejamos de orar y cuando estamos tratando de seguir al Señor de lejos, pues entonces viene la situación que muchos que me decían, es ahí cuando la persona, pues, viene el enemigo, lo envuelve y empieza a enfriarse, empieza a dejar la vida en el secreto de Dios, en el camino de Dios, en la presencia de Dios, y terminan entonces en apostasía. Apartados de mí, nada podéis hacer. Nada podéis hacer. Entonces vienen muchos fracasos, muchas situaciones, y precisamente, pastor, ahora, yo cuando estaba saliendo de la casa donde estoy hospedado, me llamó una familia que viven acá en Atillo, en Puerto Rico, y entonces me decían, mira, pastor, es que supimos que usted está por acá, es para que interceda por un joven que usted le habló años atrás a ese joven. Yo le instruí en la palabra de Dios, le enseñé la palabra de Dios, pero ahora ese joven lamentablemente está en unos pasos indebidos y bueno, ahora en este momento está enfrentando una situación de lo que llaman acá en este país violencia familiar. Entonces me llaman y me dicen, mire, él está arrestado, está pasando una situación difícil. ¿Por qué ha llegado a esa situación? Porque se olvidó los valores, los principios, el fundamento de la palabra de Dios, y entonces de ahí es que muchos vuelven porque no están ahí andando en el secreto de Dios, viviendo en la presencia de Dios, oyendo lo que Dios dice. Amén. Y entonces viene la situación, y por eso usted sabe, pastor, que una de las situaciones acá en la isla, que yo amo esta isla, la respeto profundamente al pastorado de esta isla, es que una de las situaciones que estamos viviendo es la apostasía. Porque hemos minimizado la importancia de andar en el secreto de Dios, y lo que hacemos es que, bueno, es que Bercelio está en el primer amor, es que deberíamos estar todos en el primer amor, y minimizamos entonces una conducta que la hemos hecho permisible dentro de nuestras iglesias. Cuando escuchamos personas, bueno, es que yo me convertí en el 93 y me aparté en el 95, me reconcilié con el Señor en el 2000 y me retuve en el 2004, pero di el paso de fe en el 2006 y me enchismé con un hermano en la iglesia en el 2010. Entonces, ahí ve la ambivalencia, no está constante. Y el apóstol Pablo dice, nosotros no somos de los que retrocedemos. Sí, que sí estamos derribados, mas no destruidos, que seguimos hacia adelante. En apuros. Exacto, pero no en circunstancias. Exactamente. Pero tenemos que seguir adelante, porque es que entonces la iglesia ha caído en esta situación de la apostasía porque se ha perdido el primer amor, porque se ha perdido la pasión por las almas, lo que hablábamos, que su pasión y la mía y la de todos los pastores y líderes y todo aquel que ha conocido al Señor, ¿cuál es? La pasión por un alma, por una familia. No de edificar grandes templos, no es de tener grandes riquezas, es de ganar almas, como dice el Señor, fuérzalos por entrar al reino de los cielos. Al reino de los cielos. Nuestra pasión, nuestra meta, nuestro llamado, nuestro compromiso debe de ser las almas, por las cuales el Señor dio su vida en la cruz del Calvario, pagó un precio alto,
Entonces nuestra pasión no está en tener el mejor carro, los mejores muebles. No, nuestra pasión ha sido durante más de 50 años las almas, las vidas. Y por eso yo le doy gracias a Dios, como le decía, pastor, yo llevo 50 años y Dios puso al lado mío una mujer maravillosa, mi esposa Leito, Leonor, le decimos cariñosamente Leito, y en 50 o más años, pastor, nunca, jamás la he visto desanimada. Wow. La he visto decir, mire, vaya usted al culto, yo hoy no voy, yo estoy mala, estoy enferma. No, es una mujer que va hacia adelante. Gloria a Dios. Es la ayuda idónea que Dios me puso ahí. Amén. Y ella vaya hacia adelante. Inclusive yo le decía a algunos pastores, ¿no?, que ella me decía, hemos como que decaído, ya como que no predicamos con ese fuego, con esa pasión. ¿En dónde está esa pasión de hace 40 años? Santo. Ese fuego, que en cada mensaje dejábamos las lágrimas ahí. Que se drenaba, porque cuando uno, ahí es que experimentamos lo que vivió el Señor, cuando decía, alguien me ha tocado porque virtud salió de mí, que a veces cuando predicamos, ministramos, salimos drenados, agotados, porque lo hemos dejado todo en el altar de Dios. Todo lo hemos dejado. Entonces, ¿en dónde está nuestro llanto por las almas? Hay un pasaje que a mí me llama mucho la atención y es ese pasaje, amado pastor Orlando, de David, el rey David, cuando Saúl lo perseguía, ¿se acuerda? Y que dice que en un momento dado el rey de los filisteos lo llamó a la guerra contra Israel, y cuando están pasando revista en el ejército y eso, los príncipes filisteos dicen, ¿qué hace David acá? Él no debe de ir, no es ya que en la batalla se vuelva nuestro adversario. Y dice que David regresó a los 3 días a Ziclag, ¿verdad? Pero cuando llegó, el enemigo había llevado todo. Se había llevado la familia, las mujeres, los hijos, los camellos, el ganado, todo. Y subía una columna de humo al cielo y todo. Santo. David lo había perdido todo. David lo había perdido todo. Pero hoy muchos creyentes, muchas iglesias, muchas denominaciones también han descuidado muchas cosas. Se ha perdido mucho del fuego, de la pasión, de la integridad, de la fidelidad, de la consagración, de esa entrega. Se ha perdido mucho. ¿Y David qué hace? David da unos pasos. Usted va a leer ese pasaje, dice que David lloró. David lloró. ¿Cuánto hace que nosotros no lloramos en el altar de Dios? Ay, santo, aleluya. ¿Cuánto hace que como pastores gemimos ante su no lloramos por nuestro pueblo? Dice que Jesús, cuando entró en Jerusalén, en la entrada triunfal, dice que Jesús lloró al ver la condición moral, espiritual de su nación. Era como un lamento diciendo, si tú solamente conocieras el día de tu visitación, ¿para qué yo he venido aquí? Sí. Wow. Lloró el Señor, fue movido a quebrantamiento el Señor Jesús. Y nosotros hoy pasamos de una manera como muy superficial a los púlpitos, pero no hemos derramado el alma por las almas, por las vidas. Y por eso a veces entonces nuestros sermones son sermones muy superficiales, pastor. Vamos a hacer una breve pausa, pastor, porque queremos adentrarnos en esto. Ok, ¿qué tenemos que hacer para volver a este secreto de Dios como pastores y pastoras de Dios? Así que, amados hermanos, no se separen, regresamos en breve, luego de esta pausa, aquí en Diálogo Pastoral. Sermón Cristiano. También nos puedes escuchar en las siguientes redes sociales: Facebook, YouTube, Instagram, Twitter. Además de las aplicaciones para celulares, Android y iPhone en nuestra página sermoncristiano.tv. Gracias, amados hermanos, por su fiel sintonía. Buen provecho para aquellos que están almorzando, o buen provecho también para aquellos que nos están viendo a la medianoche antes por las redes sociales o en la transmisión de por la noche. Si está comiendo una merienda, buen provecho también a todos y cada uno de ustedes. Gracias. Estamos recibiendo sus llamadas telefónica en peticiones, así que al final del programa nuestro pastor Bercelio Muñoz Barbosa va a estar orando por cada una de ellas, así que nos puede llamar a los teléfonos que aparecen en pantalla: 787-898-5410, 787-898-5110.
20. Estamos hablando con el pastor Bercelio Muñoz Barbosa de la Iglesia Centro Cristiano Nueva Generación en Bogotá, Colombia, que está visitando por esta semana la isla de Puerto Rico. Conocemos al pastor por muchos años y gracias al Señor, un siervo de Dios, ya más de 51 años en el ministerio. Saludos a su amada esposa que están en celebración con más de 50 años de matrimonio. Esa familia, hijos, hijas, nietos, gloria sea al Señor, están en este jubileo por este amado pastor que más adelante nos va a hablar de un proyecto que tiene allá en la Colombia, la República de Colombia, que va a estar visitando las 7 iglesias que ha fundado en estos años de ministerio. Pastor, nos quedamos hablando acerca de andando en el secreto de Dios, sí, que a veces la pastoral llega a un tiempo cuando ocurre, y a veces ocurre la quemazón, sí, lo que le llaman en inglés el síndrome del burnout, sí, porque agotaron toda su fuerza, agotaron todo su conocimiento, todas sus técnicas, todas sus habilidades, pero no han ido a la fuente de ese poder que es ese secreto en Dios. Llega el momento en que David lo pierde todo. David lo perdió todo. Le quitaron sus propiedades, su familia, se todo. Quedó solo. Ahora, ¿qué debemos hacer nosotros como pastores y pastoras? Siguiendo el ejemplo de David, ¿cómo nosotros podemos volver a recibir esa unción, esa renovación? Porque renovamos votos matrimoniales. Yo creo en la educación continua de la pastoral, así también como el enfermero, el abogado, el doctor, se actualiza cada día con información. Hoy en día tenemos que predicar por las redes sociales, tenemos que actualizarnos. ¿Qué tenemos que hacer nosotros para renovarnos, para tener esa unción fresca de parte de Dios? Sí. Estábamos diciendo que David lo perdió todo. Ok. Y entonces el primer paso que encontramos ahí en 1 Samuel 30 es que la Biblia dice que David lloró ante la presencia de Dios hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. Entonces, cuando usted y yo como siervos de Dios lloramos ante la presencia de Dios, entonces cuando lloramos hay humillación, hay reconocimiento, hay como ese bálsamo que cuando tú te levantas y has llorado ante el Señor, te levantas con nuevas fuerzas. Una limpieza interna. Una limpieza, se levanta renovado. Okay. Dice que David, cuando sucedió este evento, dice que muchos de los 600 hombres que estaban con él hablaban de apedrear a David, apedrearlo. Pero ahí fue cuando David, dicen los comentaristas de la Biblia, que en ese momento fue que él escribió el Salmo 27:1. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Wow. ¿Por qué? Porque David había llorado ante la presencia de Dios hasta que le faltaron la fuerza para llorar. Luego entonces dice que David dio el tercer paso, y es que él llamó al sacerdote Abiatar y dijo, dámele foco. Y entonces David consultó a Dios. Pastor, una de las grandes fallas que hay dentro de la iglesia, dentro de muchos de nosotros como pastores y dentro de la membresía de las iglesias, es que hacemos nuestra propia vida, hacemos nuestra propia voluntad, desarrollamos nuestros propios planes. Y entonces hay mucho fracaso en el hogar, en el matrimonio, en la familia, en los hijos, en los negocios. ¿Por qué? Porque no le consultamos a Dios. David consultó a Dios en aquel momento de su vida y le dijo, Señor, ¿será que yo puedo alcanzar a esos que se han llevado mi familia, mis pertenencias? ¿Será que los puedo seguir? Y Dios le contestó, porque el libro del profeta Ezequiel, en el capítulo 14, verso 3, dice la Biblia, que Dios está atento a usted, pastor, a mí, para cualquier cosa que yo y usted y el pueblo le consulte. Dios está ahí listo, oyendo, viendo por lo que estamos pasando y está presto para responder, pero no le consultamos. Pero entonces es por medio de la oración, porque no hay intermediario excepto Jesucristo. Sí. Pero hay pastores que entonces van en busca de un profeta, de un Balaam que le profetice
como ellos quieren. Sí. Entonces, en vez de buscar el secreto de Dios, en vez de humillarse, en vez de pasar trabajo orando, buscando presencia de Dios, se va en busca. Yo voy a llamar al profeta fulano de tal porque él me profetiza lindo. Sí. Yo quiero que él me hable de parte de Dios. Y no está hablando de parte de Dios, porque nos estamos dejando llevar por emociones, sentimientos y a veces, como usted dijo, pastor, por conveniencia, Sí. porque esto es lo que yo quiero, en vez de ir y clamar al Dios que inclina a nosotros, que Él nos dice a través de Sí, Jeremías, sí. clama a mí, Y que yo te responderé. Y yo te responderé. Y entonces tenemos ahí en ese punto, pastor, el caso, por ejemplo, del rey Ocosías. Ocosías dice que cayó por una ventana de su casa que tenía en Samaria, ¿verdad? Y dice que su enfermedad llamó Ezequías el rey, Ocosías el rey, llamó a 2 criados y los envió a Ecrón para que le preguntaran a Baal-Zebú, dios de Ecrón, si él se debía de levantar de su caída, de su enfermedad. Y dice que cuando salieron los mensajeros del rey, Dios le habló al profeta Elías. Y le dijo: Elías, levántate ahora y ve a encontrarte con los mensajeros del rey Ocosías y diles, pregúntele a esos dos, no hay Dios en Israel Santo. que ustedes van a consultar a Baal-Zebú, dios de Ecrón. No hay Dios en Israel que ve, que oye, que sabe las cosas. Wow. ¿Por qué tienen que ir a Ecrón a consultar a una deidad pagana? Usted me dice eso y lo que me viene a la mente es un dicho que tienen muchas personas que trazan mal la palabra de Dios, que dice, es que nadie es profeta en su propia tierra. No, profeta tienen. Profeta. De que lo honren es otra cosa, porque no hay profeta sin honra, excepto en su propia tierra. De que tienen profeta, lo tienen, pero que no lo honren como profeta de Dios porque no quieren escuchar la profecía que viene de parte del Señor. Porque como usted empezó a leer en Jeremías, dice que la palabra es fuego. La palabra es como un martillo que quebranta. Que quebranta. Aquellos 2 personajes, 2 discípulos que iban camino a Emaús decían, ¿acaso no ardía nuestro corazón cuando Jesús le estaba hablando? En el camino. En el camino, Sí. andando en el secreto de Dios. Sí. Tenían al Señor, pero sus ojos estaban vendados porque estaban pensando en ellos mismos y no pensando cuál era la voluntad de Dios. Sí, entonces ellos dicen, no ardía nuestro corazón, porque la palabra de Dios es como fuego. Santo. Como fuego. Y cuando nosotros nos dejamos llevar por la palabra de Dios, por el Espíritu Santo, por los fundamentos de la palabra de Dios inconmovibles, entonces Dios nos habla. Pero entonces ahora cuando le pasa esto al rey, manda a preguntar A Baal-Zebú, como Saúl preguntándole a la pitonisa de Endor. Entonces, hablamos de los horóscopos, hablamos de los espiritistas, de los brujos, de esto, pero ahora en muchas iglesias se están colando unos profetas que no son de Dios, que son profetas de la prosperidad, que son profetas del dinero, hablando ellos. Y Dios le dice, ¿acaso hablé yo a través de ellos? Sí. Porque mi palabra se cumple. Sí. Yo no estoy hablando por emociones. Y entonces dice, si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras. Santo. Y hubieran hecho que mi pueblo se regresara a mí, honrando y guardando mi palabra. Santo. Pero por eso entonces vemos hoy que hay mucha gente que viene a esos profetas que están hablando en su propia emoción, sus propios conceptos, etcétera, y entonces viene la debacle. Lo que nos trae a la palabra de Dios cuando dice, si mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, no le está hablando a otros pueblos paganos, Sí. el pueblo que invoca el nombre de Jehová, se humillare, lo que hizo David, Lo que hizo David, y oraren. y orare, y buscare mi rostro. Entonces, Ajá. yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados, sanaré su tierra, levantaré la nación. Santo. Pero es que como hemos olvidado de caminar en el secreto de Dios, Ay, gloria. en el secreto, en la fidelidad, en la integridad, entonces ahí dice que el tercer paso que David dio fue consultar a Dios. El cuarto paso, cuando recibió luz verde de Dios, le dijo, síguelos, porque los va a alcanzar y va a recuperar lo perdido. Dice que David siguió y en el camino en seguir
a buscar sus pertenencias, dice que llegaron al arroyo de Besor. Parece que era un arroyo caudaloso, impetuoso, aguas impetuosas, y dice que de los 600 que iban con él, solo pasaron 400, 200 no pasaron el arroyo de Besor, se quedaron. ¿Ve? ¿Qué es lo que nos quiere decir? Que no importa que vengan arroyos, que vengan pruebas, dificultades. Pastor, sobre mi vida en 50 años de ministerio, Santo. he tenido que pasar muchas circunstancias adversas, de persecución, de prueba, de situaciones difíciles. En 50 años atrás, cuando empezamos el ministerio con mi esposa en Colombia, no era fácil, pastor, no era fácil proclamar la palabra de Dios allí, porque Colombia es un país católico, recalcitrante en el catolicismo, pero nosotros sabíamos que Dios nos había enviado, Wow. sabíamos que Dios nos había llamado, sabíamos absolutamente que teníamos una misión de parte de Dios. Y en esa misión hay que seguir adelante, no importa que se presente el arroyo, las tempestades, las situaciones, hay una decisión de seguir a Cristo. Viviendo en una Colombia que pasó por lo de los ataques, bombardeos, la incertidumbre que había en el gobierno, las guerrillas, la droga, todo esto. Ahí se mantenía usted pastoreando Ahí, en medio de ese proceso. En medio de ese proceso, en una situación en Bogotá, yo estaba terminando el culto en el templo y era un domingo y vi que entraron 3 personajes cuyo rostro era terrible, pues de mal aspecto. Entraron, se sentaron en las últimas sillas de la iglesia en Bogotá. Y cuando yo estaba saludando a la gente, los miembros de la iglesia, entonces se acercó uno de ellos y dijo, deme su identidad, o sea, aquí se identifican los hermanos puertorriqueños con la licencia de guiar. Sí. Allá en Colombia se llama cédula de ciudadanía. Bueno, Okay. Entonces dijo, deme su identidad, pero me habló en una forma déspota, en una forma vulgar. Y yo le dije, discúlpeme, ¿usted quién es? Y me dijo el hombre, me dijo, no me haga repetirle lo que le estoy hablando, no quiero repetirle. Y se alzó el saco y me mostró una ametralladora. Wow. Una ametralladora. Y entonces pues yo me preocupé y dije, bueno, ¿qué es lo que necesita? Dijo, deme su identidad. Entonces yo saqué mi billetera, leí la cédula y miraba mi cédula y me miraba a mí. Y hablaba con los otros 2 como por señas, por clave. Y cuando ya se iban a ir, porque parece que yo no era el que estaban buscando, buscaban a uno porque allá han matado muchos pastores, sí, y a un obispos católicos. Entonces ya se iban a ir cuando vino un estallido social, y es que ahí mataron a un candidato que ese año iba a ser presidente de Colombia. La guerrilla lo mató. Entonces, en ese momento que hay un estallido, sale el ejército, sale la policía a hacer retenes, a hacer requisas. Los guerrilleros me dicen, vamos para su casa. Vamos para su casa. Y yo le dije, ¿cómo? Dijo, vamos para su casa. Pastor, tuve los 3 guerrilleros 3 días en mi casa. Wow. Yo le dije a mi esposa, a mis niños, le dije, aquí lo único es que vamos a decidir completamente, a decidir que nos mantenemos fieles al Señor. Wow. Porque Él dice, en Isaías 54, 17 lo dice, ¿verdad? Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Santo. Ninguna. Amén. Y si usted y yo tenemos la protección de Dios, allá en Zacarías 2:5 dice que Dios es como un muro de protección, un muro de fuego en derredor del creyente, del pastor, de la familia, de la nación. Si Él es nuestro protector, pues nada ni nadie nos puede tocar. David lo decía, aunque ande en el valle de sombra, estaré, pero no voy a hacer mi vivienda ahí. Voy a seguir caminando porque estoy caminando en el secreto de Dios. Y lo que me gusta esto del Salmo 27, que usted lo mencionó, cómo termina David, que dice, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Y entonces él mismo se está diciendo, aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Y el 28, el 27, el 28:8, mire a ver qué dice. 28:8, Jehová es la fortaleza de su pueblo y el refugio salvador de su ungido. Y ahí nos refugiamos en Él y entonces el enemigo no puede prevalecer. Y a todas estas adversidades,
por más de 50 años en el ministerio. Recientemente la pandemia del COVID, que usted fue afectado, que nos enteramos que usted estuvo ahí al borde de la muerte por la condición de salud. Nos alegramos que esté aquí hoy con nosotros, pero podemos decir a Dios sea la gloria, porque en el momento de adversidad se mantuvo firme. Hubieron pastores que huyeron cuando vinieron los terremotos, que huyeron cuando vino el huracán, que cerraron las iglesias porque le tenían más a la tempestad. Entonces, ¿qué están predicando desde sus púlpitos cuando no está la palabra de Dios, que es fuego consumidor, que es martillo que le da contra la piedra, que puede derribar principados, potestades, obstáculos? Pero tenemos un evangelio que es light, que es todo es débil, no es lo que decía el apóstol Pablo, que dijo: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Poder de Dios. Ese poder lo encontramos en el secreto de Dios. Andando en el secreto de Dios. Y por ejemplo, tenemos un ejemplo más de andar en el secreto de Dios. Cuando miramos la Biblia, encontramos por ejemplo el libro de Job, y miremos lo que era la vida de Job, que mismo Dios, es Dios allá en el cielo, que da testimonio. Dice, cuando hay una reunión del pueblo y viene Satanás entre ellos, el pueblo de Dios, sus hijos, y Dios le dice: ¿qué hace usted por acá? ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón justo, temeroso de Dios, apartado del mal, y que me ama? ¿Y usted por qué ha querido hacerle daño? Entonces ahí es cuando yo veo ahí, pastor, ese libro, y digo, cuando Dios, mira, cuando Dios confía en nosotros, cuando Dios confía plenamente, absolutamente, en Orlando Nieves, cuando Dios confía en Bercelio Muñoz, cuando Dios confía en Otilio, entonces el diablo le dice: y es que Job teme a Dios de balde. Lo que pasa es que él hace el aguaje de que te ama, que te sirve, que camina contigo. Porque lo has bendecido, porque lo has prosperado. Lo has prosperado, pero quítale lo que tiene. Y verás si Job no blasfema contra ti en tu misma presencia. Entonces Dios le permite al enemigo venir y arruinarlo sin causa, sin razón, sin motivo. ¿Y qué vemos? Que Job se mantuvo. ¿Ve? Cuando le quitó los hijos, las hijas, las propiedades todas. En fin, entonces Job se arrodilla y dice: Jehová Dios me dio, y Jehová Dios me quitó. Él estaba en el secreto de Dios, caminando con Dios. Dígame usted ese desafío tan dramático, porque es un desafío, pastor, que el diablo le hace. Dicen los comentaristas de la Biblia que el cielo, allá el ejército de Dios, el cielo se puso de pies. ¿Cómo? ¿Es que Dios le va a soltar a Job al diablo para que lo zarandee? Y dice la Biblia que Dios le permitió al diablo venir y zarandearlo. ¿Pero por qué? Porque Dios sabía quién era Job. Amén. Que Job amaba a Dios, no por los camellos, por la riqueza, no, Job amaba a Dios por lo que es Dios. Santo. Eso es cuando andamos en el secreto de Dios. Amén. Cuando vivimos para Él. Nada ni nadie nos puede trastornar. Entonces ya ustedes conocen la historia de Job, que sigue ahí todo ese libro maravilloso, impresionante, en donde Job pasa por diversidad de pruebas. Aún su esposa viene y le dice: aún tú te mantienes fiel. ¿Ve? Cuando aquellos, dice que él fue ojos al ciego, pies al cojo. El caminante no pasaba la noche sin encontrar una habitación. Él era el que defendía a la viuda, los huérfanos, ¿ve? Y después ellos, esos mismos, el enemigo los levantó contra él y aún llegaron a escupirlo. En un estado desesperado del enemigo, del diablo, para ver cómo hacía que Job decayera. Pero Job se mantuvo firme. Y al final, dice que Dios lo restauró, Dios lo bendijo, que su postrer estado vino a ser mucho mejor que el primero. ¿Qué es lo que quiere decir? Que Dios le demostró al diablo, al infierno, a las tinieblas, Dios le demostró al diablo que sí hay hombres y mujeres que amamos a Dios, amén, que vivimos en el secreto de Dios, no importa si nos da o no nos da. Si nos da, gloria a Dios.
pero si no nos da, hay que caminar con Él. El apóstol Pablo decía, mira, yo sé vivir en escasez y sé vivir en abundancia. En todo yo estoy enseñado. No me aferro a una cosa ni a lo otro. Pero ese es el ejemplo que nos ha dado Jesucristo. Sí. Que Él, despojándose de todo poder, de toda gloria, vino en forma de hombre, sufrió, padeció, pero entonces nos ha dado un acceso mucho más grande, mucho más amplio por medio de Él, para acceder al Padre, porque ya no oramos a Dios como solamente Dios. Tenemos el privilegio de llamarlo Padre nuestro, Padre, sí, que está en los cielos. Entonces, esa cercanía, gracias a Jesucristo, tenemos esta cercanía más a ese Dios, Jehová de los ejércitos, llamándolo Padre, pues entonces es en que el nombre de Jesús. Estamos como ese hijo en el secreto del Padre. Cuando el hijo se le acerca al Padre, o la niña se le acerca al Padre y le dice, ¿qué quiere mi amor? Sí. Que le susurra a su oído. Sí. Papi, Abba Padre. Amén. Ay, Amén. santo. Sí, porque el Señor mismo lo dice, ¿no? O sea, el que escribió la epístola a los hebreos, vamos a decir, el que dice que Él mismo tomó nuestra naturaleza, Él sufrió la sed, el hambre, el cansancio, fue semejante a nosotros. ¿Para qué? Porque como ahora Él subió como gran sumo sacerdote, Él sabe por lo que usted y yo pasamos, y dice, ahora Él como sumo sacerdote, viviendo siempre para interceder por nosotros, para estar siempre en la presencia de Dios, viviendo siempre con ese intercesor, el que nos ayuda, el que nos fortalece, el que nos da la mano, el que nos aconseja, viviendo siempre para interceder por nosotros. Wow. ¿Ve? Por eso es que no podemos decaer. Amén. Amados hermanos, esto se pone bueno, pero ya nos quedan menos de 2 minutos. Tenemos sus peticiones aquí con nosotros. Gracias a todos los hermanos por su fiel sintonía. Queremos que el pastor Berselio Muñoz ahora ore por cada una de sus peticiones. Pastor, diríjanos en oración. Amén. Vamos a orar. Sí, Señor. Recuerde lo que la palabra de Dios dice. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Señor Padre Santo. Dice la palabra. Y dice la palabra, clama a mí. Sí, Señor. Y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas. Amén. Gracias, Padre Entonces vamos Santo. a poner estas peticiones en la presencia del Señor para que sea el Señor obrando conforme a su santa voluntad. Gracias, Padre. Padre Celestial, Sí, Señor, muchas Padre. gracias te damos en este día Poderoso de Jesucristo. por cada uno de los hermanos y hermanas que han llamado, Señor, aquí al canal de televisión pidiendo oración por diversas situaciones. Tú las conoces, tú las sabes, porque tú escudriñas la mente y el corazón y la vida de cada uno de nosotros, Señor. Y tú las sabes todas, Dios mío. Por eso las colocamos delante de ti para que seas tú, Dios mío, obrando. Aquellos que están enfermos. Dice que en la cruz del Calvario tú llevaste nuestras dolencias y nuestras enfermedades, y por cuya herida fuimos nosotros sanados. Aquellos que están pasando una situación económica, tu palabra santísima nos dice que tuyo es el oro y la plata. Tú eres el dueño de las riquezas de esta tierra, Señor. Tú puedes proveer para ellos en esa situación económica. O si es una situación familiar, Dios mío, cualquiera que sea, Dios mío, sabemos que tú eres nuestro refugio, que tú eres nuestro Dios, al cual podemos ir confiadamente al trono de la gracia. Acerquémonos pues con confianza, dice, al trono de la gracia, porque en él hallamos gracia para el oportuno socorro. Gracias, Señor. Bendice, Señor, a cada persona, a cada hermana, a cada oyente, a cada pastor que hoy nos honran con la sintonía de este programa Diálogo Pastoral. Gracias, Señor, en esta hora por estas peticiones, y a ti te dejamos, Señor, en tus manos, que tú nos ayudes y que tú nos bendigas, Padre Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. Agradecemos al pastor Berselio Muñoz Barbosa de la Iglesia Centro Cristiano Nueva Generación en Bogotá, Colombia, y con el favor de Dios nos veremos en este
próximo horario, la semana que viene, aquí en su programa Diálogo Pastoral. Unas palabras de despedida, pastor. Mil gracias, amados pastores, hermanos que nos oyen, que nos están viendo. Mil gracias, siempre he tenido una gratitud y un profundo respeto por el pastorado de Puerto Rico. Dios me ha permitido, pastor, predicar en todos los concilios que hay aquí. Amén. Discípulos de Cristo, Asambleas de Dios, Mission Board, MI, en todos los concilios y también en iglesias independientes. Gloria a Dios. Durante 30 años he venido aquí a la isla y he podido ministrar en los 75 pueblos que tiene acá Puerto Rico. 78. Mil gracias a todos. Les amo, siempre les llevo en mi corazón y Dios les bendiga y mantengámonos por favor caminando en el secreto de Dios. Amén. Muchas gracias, amados hermanos. Dios les bendiga. Este ha sido Diálogo Pastoral. La paz del Señor sea con todos y cada uno de ustedes. Bendiciones. Amén.